La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Como siempre, trayendo temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Tengo que comenzar dando los agradecimientos a las personas que nos siguen a lo largo de esta serie de programas. Y el programa de hoy es muy especial. Vamos a hablar acerca de aspectos que tienen muchísima actualidad, pero además son situaciones muy dolorosas las que están viviendo muchos seres humanos. Vamos a hablar acerca de la salud mental en los procesos migratorios, mecanismos adaptativos, alteraciones y abordajes en los migrantes. Un saludo muy especial a Andrés Villegas, que está detrás de cámaras, que hace posible este programa. Nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Sandra Lorena Flores Guzmán, invitada especial desde Sao Paulo, Brasil, pero es por supuesto de acá de Colombia. La doctora Sandra Lorena Flores es especialista en medicina de familia, especialista en gerencia en sistemas de salud, especialista en gestión pública, candidata a magíster en gobierno, candidata a doctor en ciencia política y tiene una maestría en psiquiatría y psicología médica. Con Sandra me une una amistad de hace muchísimos años. Fue mi estudiante cuando ella terminó sus estudios médicos en la Universidad Tecnológica de Pereira y la he seguido. Es una persona que ha tenido una gran trayectoria, un gran recorrido y me place realmente poder compartir en el día de hoy con Sandra Lorena. Quiero comenzar dándote los agradecimientos por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Uriel. La verdad es que yo me siento feliz, honradísima de estar en este programa que ha sabido ganarse un posicionamiento tan importante, no solamente en Pereira, sino en el ámbito nacional e internacional, por esa excelente conducción y ese enfoque holístico que usted siempre ha tenido de la psiquiatría. Entonces, la verdad, como decía fuera de cámara, yo me siento como regresando a casa y eso sí que es bien terapéutico. Bueno, bienvenida, gracias, Sandra. Vamos a comenzar hablando acerca de los aspectos generales de la migración. En los últimos días yo he estado reflexionando y he estado escribiendo mucho con respecto a esta situación. El sábado anterior, en el artículo que publico semanalmente, hablaba acerca de la situación de los migrantes haitianos. Las dificultades que ellos tienen cuando migran a Chile, a Perú, a Ecuador, llegan a Colombia para pasar pues por el tapón del Darién y buscando siempre México y buscando Estados Unidos. Son personas sometidas a mucha discriminación, a mucha estigmatización. Y el artículo que va a salir el próximo sábado es lo relacionado con la situación tan dolorosa
que están viviendo los hermanos en Afganistán. Cuando una persona tiene que salir de su territorio, de su hábitat, como ha pasado acá en Colombia con tantas personas que son desplazadas por la violencia, dejan no solamente, como decías ahorita, Sandra, sus querencias, su terruño, sino también muchos sueños que son destruidos en ese proceso de migración. Hablemos entonces, Sandra, un poco acerca de estos aspectos relacionados con la migración. ¿Cómo la podemos nosotros definir y como unas características principales? Bueno, Uriel, yo creo que vamos a tener que establecer una diferenciación, primero genérica desde el punto de vista conceptual y si se quiere jurídica, que tiene que ver con el tema de migraciones. Es que una migración, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, está definida como un movimiento a través del cual un individuo o colectivo se desplaza de su lugar habitual de origen, de residencia, a otro con la intención de hacer esa mudanza y en donde no median consideraciones jurídicas, es decir, no se tiene en cuenta si ese movimiento es legal, si es ilegal, ni cuál es la motivación, ni si es voluntaria o no. Ya cuando entramos a hablar de que hay una coacción para que se dé esa migración, debido a fundados temores en atención a persecución política, a la pertenencia a determinado grupo social, a profesar determinada creencia religiosa, entonces ya estamos hablando de la configuración del exilio. Y aquí es interesante notar los matices hasta etimológicos de la palabra exilio. Exilio viene de un término latín que es exul, que significa ir para afuera, salir. Pero si uno hila más fino, se da cuenta de que en realidad el exilio desde el punto de vista psicoanalítico y filosófico es una fractura en la identidad, es una ruptura con los referentes vinculares y con el mundo que se conoce y que a través de la vida permiten que uno se sienta natural en determinado sitio, ¿no? Entonces, todo lo que parece ser cotidiano, en realidad hace parte con lo que se viene internalizando a través de la vida, cosas tan simples como la luz del cielo, el aroma de determinados lugares, todo lo que se impregna con determinada carga afectiva. De manera que el exilio en sí, como decía María Zambrano, una escritora española, una pensadora que recurrió a la figura mítica de Antígona, el exilio es tumba, mas al mismo tiempo es cuna, porque entraña las dos posibilidades. Si bien puede ser una experiencia aniquiladora, también puede ser una oportunidad y una experiencia muy trascendental, reveladora y espacio fecundo para una autopoiesis. Bueno, es muy importante, Sandra, el planteamiento que haces con respecto pues a lo de la migración y con respecto al exilio. Uno de los elementos fundamentales que tiene que ver, y yo hago una reflexión en el artículo que sale el próximo sábado, que lo he titulado Dogmatismo, estigmatización y sufrimiento, para hacer referencia a lo siguiente, y yo me hago un cuestionamiento. ¿Cómo es posible que al nivel de cultura, al nivel de civilización que nosotros hemos alcanzado, al nivel de desarrollo, todavía se sigan estigmatizando, se sigan discriminando personas? Lo que nosotros vemos a través de los medios de comunicación de estas comunidades afganas, con tal de salir, digamos, del régimen talibán, escuchaba y veía yo pues cómo las personas inclusive se le colgaban, digamos así, a las llantas el avión con tal de salir, digamos así. Entonces esa es una situación muy dolorosa y yo recurro en la última parte a una frase de Buda, que él dice: donde quiera que haya un ser vivo en sufrimiento, también sufre mi alma. Las personas cuando tienen que emigrar de una manera forzada, como están haciendo en este caso en Afganistán, como están haciendo los hermanos haitianos, eso tiene una connotación también un poco diferente, ¿no?, a cuando de pronto lo hacemos nosotros
porque tenemos un proyecto de vida en otro país, una cultura que nos seduce, digamos así, ¿no? Entonces, los aspectos relacionados con la migración forzada, digamos así, cuando las personas tienen que dejar prácticamente todo, como ha estado sucediendo en estos dos pueblos hermanos, sin duda tiene unas connotaciones muy, muy importantes que nosotros vamos a tratar de dilucidar, vamos a tratar de definir en este programa. Pero antes de entrar en temas que tienen que ver ya con los aspectos psicológicos y los aspectos emocionales relacionados con las migraciones, me gustaría que nos hablaras un poco qué tanto se da este proceso migratorio a nivel global. Ujú. Bueno, la migración no es un fenómeno exclusivo de la posmodernidad, es inmanente a la humanidad misma y basta con remontarse a la Biblia para uno leer referencias concretas a grandes migraciones, el exilio de los israelitas, su tránsito a través del desierto durante 40 años, y en muchos libros sapienciales e históricos se encuentran estas referencias porque el hombre siempre ha querido explorar otros universos, otros contextos geográficos que están más allá de lo que sus sentidos le permiten ver. No obstante, con la llamada globalización, los fenómenos migratorios han cobrado dimensiones gigantescas. De acuerdo con un informe del ACNUR a 2020, había, Andrés, si tienes por ahí una diapositiva que teníamos, para ilustrar un poco cómo estamos hablando de unos 284 millones de personas que a 2020 estaban, 258 para ser más exacta, que estaban viviendo fuera de sus lugares habituales de origen, ¿sí? De los cuales 25 millones y medio aproximadamente eran personas refugiadas. Y de ese porcentaje del total, 36 millones aproximadamente correspondían a niños y adolescentes, 124.8 millones mujeres y 150 millones eran migrantes económicos. Desde otra perspectiva, hay un indicador muy interesante sobre el cual vamos a ir más adelante, que tiene que ver con que el 74% de la población migrante está en edad de trabajar entre los 20 y los 64 años, siendo aproximadamente un 52% correspondiente a hombres y casi 48% mujeres. ¿Esto qué nos dice? Primero, que las migraciones son un fenómeno cada vez más vigente. Las migraciones están ligadas a las brechas de inequidad en determinados países porque independientemente de que se trate de refugio, la búsqueda por mejores opciones de vida está más acentuada en países donde los indicadores de desarrollo humano son inferiores y esa población que migra es una población que aporta un potencial productivo muy importante a los países de acogida. Entonces, ¿qué sucede? Como decía Uriel, infelizmente pesa un estigma muy grande y algunos estados, y ese discurso cala en la sociedad en general, han terminado viendo a la población migrante y no solo refugiada como un aspecto problemático sin aprovechar ese talento humano y ese enorme potencial que consiste en que se trata de una población que rejuvenece, que oxigena los perfiles demográficos, que muchas veces van a poblar lugares no muy habitados a través del tiempo y que generalmente tienen unos índices de escolaridad altos, ¿sí? En Brasil hubo un estudio muy interesante en 2018 que fue liderado por el ACNUR en alianza con varias universidades, en donde se demostraba que el promedio de la población refugiada, refugiada en Brasil, tenía unos niveles de escolaridad mucho mayores a la población promedio del país de acogida. Entonces los países habitualmente no aprovechan ese potencial tan grande que es la fuerza migrante por su cualificación, por las dinámicas económicas que se introducen, por el rejuvenecimiento del perfil epidemiológico y por algo que es muy importante, el aspecto humanitario y el bagaje cultural que esa población trae, ¿sí? Entonces es un fenómeno no solamente vigente, sino creciente
en la medida en la cual estamos asistiendo a muchísimos eventos de conflicto en diversos lugares del mundo, como lo que está ocurriendo ahora en Afganistán, y simultáneamente eventos ambientales. El cambio climático ha hecho con que muchas personas tengan que desplazarse de su lugar de origen, lo que sucedió con los ciudadanos haitianos después del terremoto devastador, y cada vez esto va a ser más frecuente, solo que la construcción social en torno al exilio ha variado a través del tiempo y al refugio, ¿no? Porque si uno se remonta ya al refugio como institución, se da cuenta de que no estamos hablando apenas de ahora, ni de un concepto que ha sido recogido por instrumentos jurídicos modernos. La figura del refugio es una herencia de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Entre 1921 y 1923 fue preciso que el Alto Comisionado para las Naciones Unidas autorizara, dispusiera de los mecanismos para que 23 países extendieran un pasaporte humanitario a ciudadanos turcos, rusos y armenios. En ese entonces era una definición muy minimalista del refugio porque estaba supeditada hasta determinada procedencia geográfica. Pero en la medida en la cual el conflicto fue la norma y no la excepción, esa definición fue ampliándose y después de la Segunda Guerra Mundial cobró aún mayor vigencia, además recogiendo la Declaración de Derechos Humanos de 1948. En 1951 se promulgó el Tratado de Ginebra, del cual Colombia, entre la gran mayoría de países que se precia de tener un Estado social y democrático de derecho, son signatarios. Y después este tratado fue renovado con el Estatuto de Protección de los Refugiados, 1967, si mal no estoy, y viene siendo contextualizado a través del tiempo. De hecho, Cartagena fue sede de la declaración. ¿Y por qué estoy hablando de un tema jurídico en un espacio para hablar de salud mental? Porque es que las normas son la expresión de los consensos sociales, y esas normas son facilitadoras de unas políticas de acogida y a su vez son expresión de la construcción social del exilio, en este caso, de los refugiados en determinados momentos históricos. Entonces, para responder a tu pregunta, la migración no solamente es un tema vigente, sino creciente, y cada vez tenemos que estar más preparados, que es lo que está sucediendo en Colombia, donde hay una variación muy interesante en ese perfil. Sí, es un fenómeno que cada vez está cogiendo mayor importancia, está tomando mayor importancia, y especialmente en estos países en vías de desarrollo, o podemos decir simplemente países pobres, o países en los cuales hay dictaduras, o las personas no encuentran opciones, no encuentran posibilidades. Me gustaría, Sandra, que hablemos un poco acerca de este fenómeno migratorio, ya específicamente a nivel de Colombia. Yo sé, por supuesto, que tú estás en Sao Paulo haciendo ya una labor muy importante, pero tú siempre estás muy conectada, muy comunicada con tu querido terruño, ¿no? Que es este país, que es tu Con país certeza. de origen. Sí, Bueno, entonces con Colombia estamos asistiendo a un fenómeno muy interesante, porque Colombia hasta hace muy poco tiempo, 2018 aproximadamente, tenía un perfil más de país expulsor. Tenía una experiencia capitalizada muy importante. Andrés, dame una diapositiva. En materia de desplazamiento interno. Entonces eran las migraciones que se producían dentro del territorio. Esa tabla que ustedes están viendo es del año 2018, es del ACNUR. En ese momento Colombia encabezaba un triste ranking por el número de desplazados internos en virtud del conflicto armado que se ha ensañado en nuestros territorios, y especialmente en los más olvidados, seguido apenas por Siria. En 2020 la ecuación cambió un poco y Colombia aún continúa siendo el segundo país con número de desplazados, de manera que eso ha sido una experiencia por capitalizar. Pero ¿qué sucedió? Que a partir de 2018 hubo una modificación en ese perfil migratorio del país, en donde ya no solamente se jugó un papel protagónico en dame la siguiente, Andrés, en la recepción en los movimientos de desplazados internos, sino también
en la recepción de refugiados, ¿sí? Bueno, esto era los desplazamientos, una cifra todavía con pandemia, en donde ni siquiera la pandemia ha logrado minimizar el fenómeno del desplazamiento, y de hecho yo estaba acompañando las últimas noticias y yo creo que ha habido un recrudecimiento, especialmente en algunos municipios del país, en los más alejados, sin ir tan lejos, el propio Valle del Cauca como departamento, ha tenido un índice de conflicto enorme, que seguramente que la estadística va a cambiar. De manera que, dame la siguiente, Colombia se ha convertido en uno de los principales países receptores de migrantes en atención a la crisis humanitaria que vive nuestro vecino país, Venezuela, que dicho sea de paso, en algún momento fue país de acogida para muchos migrantes y refugiados colombianos, y ahora se invirtieron los papeles. Este tema de las migraciones y del refugio, el tema de migración y refugio es un tema dinámico en donde todos somos refugiados potenciales, y si hoy somos anfitriones en Colombia, mañana podemos ser refugiados. De manera que este es un cuadro que muestra perfectamente cómo Colombia pasó a ser uno de los países del mundo que más acoge refugiados. Y lo interesante es que no solamente están llegando ciudadanos de Venezuela, sino que Colombia ha logrado posicionarse como un país que ha venido moderando, o por lo menos estaba consiguiendo moderar sus niveles de conflicto armado, un país con unos indicadores de desarrollo humano en ascenso, en donde su población honesta, trabajadora, estaba preocupándose por construir un proyecto colectivo de país y de ciudadanía. De manera que lo que se ha visto en Colombia, desde el punto de vista de la realidad, es esto. Desde el punto de vista de la legislación, lo que sucede es que, si bien Colombia es un país signatario del Tratado de Ginebra y de los instrumentos posteriores, Colombia todavía no ha reglamentado a través de una ley ese tratado. Lo que se ha venido haciendo es emitir unos decretos reglamentarios, particularmente en salud, en educación y en nacionalidad, y de hecho ya hay unas jurisprudencias muy importantes de la Corte para garantizar que esos nuevos ciudadanos tengan una garantía en derechos fundamentales como estos, pero todavía falta muchísimo por desarrollar. El Ministerio de Salud, de acuerdo con una información que me fue enviada en respuesta a una consulta de la tesis que estoy desarrollando, que justamente es sobre la construcción social del exilio de los refugiados en 5 países de Iberoamérica, me daban una noticia muy alentadora, y es que estaban trabajando sobre la proyección de una política pública específica en materia de salud mental para refugiados, que es una necesidad sentida. ¿Sí? Bien, decías, Sandra, que todos somos refugiados o somos migrantes potenciales. Y cuando hablabas de la situación de el país en los últimos años ha habido un recrudecimiento muy importante de los niveles de violencia. Y la violencia es el principal factor y la pobreza, ¿no? Que produce el desplazamiento, que produce esas migraciones internas a las cuales tú hacías referencia. Ahora sí nos vamos a centrar un poco en lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos y emocionales de los migrantes y de las personas refugiadas. Pero antes, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay muchas personas que ya están conectadas, nos están siguiendo en este momento, Bueno, lo cual agradezco muchísimo. Me gustaría que ustedes dieran sus opiniones, que si tienen alguna inquietud, pero también si tienen algún comentario, es bienvenido. La idea es que este programa lo podamos hacer así de una manera muy dialogada y que sea de utilidad, por supuesto. El aporte que en este caso nos está dando una verdadera experta, una verdadera especialista en el tema, porque lo está trabajando como parte, digamos así, de su proceso formativo. Entonces, hablemos un poco acerca de los aspectos adaptativos. Cuando una persona abandona sus sitios, sus querencias, sus amigos y esto, a nivel psicológico y emocional, se producen una serie de
cambios que son lógicos, digamos así, para adaptarse a una nueva realidad. Y muchos de estos cambios también generan aspectos desde el punto de vista de la psicopatología. Entonces me gustaría, Sandra, que habláramos un poquito acerca de esto, o sea, los aspectos adaptativos de las personas que tienen que abandonar su terruño. Bueno, Uriel, ahí nuevamente tenemos que hacer una diferenciación entre el tipo de migración, porque no es igual que si se viaja en clase turista, como decía Bauman, a si se viaja en calidad de refugiado. Y cuando hay una circunstancia forzosa, traumática, que irrumpe en la vida de un individuo o de un colectivo, uno puede ver, y los consensos de los estudios coinciden en apuntar a que hay tres fases básicas en ese proceso. Y hay una fase premigratoria, y en esa fase premigratoria es donde se da una respuesta a un estresor agudo, en donde se está enfrentando una situación altamente perturbadora, eh, cuyo potencial de inducir perturbaciones en la salud mental, trastornos en la salud mental, está ligado a una serie de circunstancias como el soporte familiar y social con el cual se cuente, la fragilidad económica que se tenga, el nivel de escolaridad, la tipología y la magnitud, la frecuencia de la amenaza. Podríamos hablar hasta de un contexto político, estructural, de qué tanto es capaz un Estado de brindar protección y seguridad a ese individuo o a ese grupo de personas. Y esa etapa entonces es aguda. Hay una renuncia a unos roles que se venían desarrollando, académicos, laborales, y generalmente aparecen unas manifestaciones de ansiedad, porque la ansiedad llega a ser una respuesta compensatoria. Eh, lo sano es que parezca una ansiedad creativa que permite encontrar salidas y no una ansiedad inhibitoria, porque el individuo va a paralizarse ante esa avalancha de estrés que ha sobrevenido de manera disruptiva en sus dinámicas. Ahora, en esta fase, lo que se da generalmente está muy ligado al tipo de agresión. No es igual recibir solamente amenazas sin que eso deje de ser profundamente agresivo, que haber sido sometido a torturas, presenciar la muerte de un ser querido. Entonces está muy ligado a la dinámica misma del conflicto, igual cuando se está inmerso dentro de un conflicto masivo como es una guerra, como es una amenaza inminente a derechos y libertades, como es la situación que está viviendo Afganistán en este momento, y especialmente las mujeres y los niños. Entonces, esa fase premigratoria es una respuesta aguda al estrés. Después viene una fase, que es una fase migratoria, en donde el individuo ya tomó la decisión, y esa fase termina en el momento en el cual pisa nueva tierra. Esa etapa no es un alivio apenas, esa etapa no está exenta de peligros. Su potencial para inducir cualquier tipo de afectación sobre la salud mental está ligada al grado de confort con el que uno viaja, al grado de planeación, entre comillas, porque se supone que esto es disruptivo, pero en la medida en la cual tenga algún tipo de soporte, por ejemplo, cuando se cuenta con algún programa de protección que impulse estos procesos, es mucho más simple. En las condiciones de legalidad en las cuales se cruce una frontera, que era a lo que hacías referencia al comenzar el programa, con lo que sucedía con los ciudadanos haitianos. Esto también sucedía con los mexicanos o con ciudadanos centroamericanos que tenían que cruzar Estados Unidos por Tijuana, expuestos a muchísimos peligros y hasta con figuras similares al tráfico de personas, desempeñada por los llamados coyotes. Entonces, esta fase migratoria no está exenta de riesgos, puede ser relativamente tranquila, y cuando se tiene una red de protección, en lo posible institucional, pues es una etapa que es percibida como un alivio, por lo menos un alivio momentáneo y como parte de la solución. Ya la tercera fase es una etapa postmigratoria, y yo creería, desde mi propia experiencia vital, que esa etapa no termina nunca, y esa etapa está relacionada con la capacidad de acoger del estado de llegada. Eh, ¿De qué depende esto? Primero, de la política pública, de la política macro que se tenga definida. Generalmente la normatividad
suele ser coherente en mayor o menor medida con los tratados internacionales, hasta porque generalmente esos tratados en cada país o tienen la misma jerarquía que las constituciones o son supraconstitucionales, de manera que eso da un poder de exigibilidad mayor, pero eso no es suficiente porque la norma es solamente un instrumento de poder. El correlato más importante estriba en la capacidad de acogida de la sociedad como un todo, porque Estado no es solamente las agencias gubernamentales, sino hasta qué punto se ha introyectado la figura del exiliado, del refugiado, su potencial aporte a las sociedades, o hasta dónde el migrante y refugiado es visto como el otro, como el extraño, como alguien potencialmente peligroso, y hasta dónde nosotros, como seres humanos, nos hemos permitido romper con esos paradigmas y atrevernos a explorar en el otro, en ese universo maravilloso y desconocido que tiene tanto para contar. De manera que esta etapa postmigratoria también conlleva unos riesgos muy significativos de revictimización. Entonces, como puede que se dé una acogida relativamente fácil, que siempre será gradual, puede darse un proceso de revictimización y xenofobia en la medida en la cual los países no tengan una política pública suficientemente generosa y abierta, y en la medida en la cual la sociedad todavía tenga algunos prejuicios respecto a la figura del otro, del invasor, de quien de repente va a competir por nuestro lugar en la sociedad, y eso se ve muchísimo más en determinados países que han estado acostumbrados a que los migrantes y refugiados vayan a desempeñar trabajos no cualificados, por ejemplo, y cuando consiguen acceder a cargos equiparables a los de ciudadanos anfitriones, entonces ya son vistos con recelo. De manera que ahí no termina esa fase postmigratoria. La fase postmigratoria es supremamente importante porque también depende en muy buena medida del individuo y de la familia, ¿sí? De la capacidad adaptativa, de la edad, del género. No es lo mismo la capacidad de resiliencia, o sea, de adaptación a esa nueva situación que tiene un niño, un adolescente, hasta por la facilidad de aprender una segunda lengua, en el caso de que no haya esa fraternidad en la lengua, que cuando estamos hablando de adultos mayores, que ya tienen un bagaje construido mucho mayor, mayores arraigos, cuando estamos hablando de personas que son jefes de familia y que han dejado para atrás una serie de responsabilidades, entonces ahí las cosas se complican. Ahora, desde el punto de vista de la salud mental, en cualquiera de estas fases puede producirse afectaciones, ¿sí? Lo más estudiado ha sido el trastorno de estrés postraumático, lo más descrito en la literatura, pero seguidamente también trastornos distímicos, depresión, una depresión que puede ser mayor o una depresión que haga parte de una constelación de síntomas que en determinado momento está llamada a superarse, una depresión reactiva, trastornos de ansiedad, en los niños trastornos del sueño, trastornos de conducta alimenticia, y en la medida en la cual la exposición a traumas mayores, como por ejemplo pérdida de uno de los padres o de ambos, o exposición a tortura, quedar durante algún tiempo en algún campo para refugiados en condiciones subóptimas, son factores predictores de algún tipo de afectación futura. En los niños, entonces, en los adolescentes, sí confluyen una serie de circunstancias, se ha visto una mayor incidencia de abuso de sustancias, en las mujeres, además del trastorno de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, y en los adultos mayores, depresiones larvadas y trastornos psicosomáticos, de alguna manera, en la medida en la cual no sea posible verbalizar adecuadamente el dolor, ese dolor va a somatizarse, va a adquirir un lenguaje corporal y se va a ver reflejado en cualquier patología. En últimas, todas las enfermedades son psicosomáticas, pero hay clásicas, ¿no? Hay un aumento en la incidencia de trastornos respiratorios tipo asma, de las alergias, de enfermedades osteomusculares, migraña, etcétera, pero en realidad cualquier vía
es posible de ser simbolizada, de ser utilizada por el inconsciente como un recurso para expresar ese dolor. Muy bien, excelente, Sandra, esa exposición que has hecho con respecto a las diferentes etapas, digamos así, que padecen las personas que están en esta situación de migración. Vamos a hacer un corte, pero antes del corte, la invitación para que si tienen inquietud, la puedan plantear. Si tienen algunos comentarios, que yo sé que siempre hay comentarios, hay inquietudes, hay preguntas. Quiero, antes de dar el corte, darle unos saludos muy especiales a muchas personas que en este momento están conectados con el programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, lo cual les agradezco infinitamente. Dairi Soto desde Barranquilla, Amparo Vargas, Mónica Bonadíes desde Barranquilla, mi gran amigo y colega David Ricardo Cardona, un cordial saludo, Miladis Vega, Diego García, el nieto desde la ciudad de Cartago. Un abrazo, Diego. Qué bueno que estás allí participando en estas actividades. Recuerda que ahora, este viernes, que SICO cumple 13 años, vamos a hacer el lanzamiento de un libro que es Guerreros de Vida, ¿no? Entonces, para que estas personas que ya han terminado su proceso se conecten. Va a ser durante todo el día viernes y vamos a hablar acerca de muchos aspectos relacionados con la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. También un cordial saludo para mi gran amiga Aleida Vallejo. Mabelis Martelo me manda un saludo muy especial desde mi amado pueblo, desde el Repelón, que tanto quiero y tengo aquí en mi corazón. Gracias, Mabelis. Gisette de Yanira desde Chía, Beatriz Milena Gómez, Tatiana Escobar, mi gran amigo desde la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, Guillermo Giraldo. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte y no se les olvide, inquietudes, comentarios. Ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Estamos tratando un tema de muchísima actualidad, un tema que produce bastante dolor al ver tantos compatriotas, tantos hermanos, porque todos los humanos somos hermanos. No hay, estamos por encima de las nacionalidades, todos merecemos y necesitamos el apoyo, el acompañamiento. El tema entonces es sobre la salud mental en los procesos migratorios, mecanismos adaptativos, alteraciones y abordajes en los migrantes. Hemos hablado acerca de todos los aspectos relacionados con la migración, los refugiados, características, cómo se da esto a nivel global, cómo se da en nuestro país. También hemos hablado un poco acerca de los procesos adaptativos, las alteraciones que se producen a nivel individual. Pero también ahora, Sandra, te comento que es nuestra invitada, Sandra Lorena Flores, desde Sao Paulo. En Colombia, en el día de ayer, se agitó el cotarro, como se dice coloquialmente.
a raíz de las declaraciones que dio la alcaldesa de Bogotá, ¿no? Que hablaba de crear un comando, digamos así, para perseguir a la mayoría de los delincuentes que en este momento están en Bogotá, están delinquiendo y según sus palabras, pues que yo pienso que fueron desafortunadas, la gran mayoría son venezolanos. Eso tiene un nombre muy claro y es una estigmatización, ¿no? Y hay muchos grupos acá en nuestro país que también piensan de una manera similar, ¿no? Viendo a los hermanos venezolanos pues como peligrosos, como tú lo decías en un momento dado, y se olvidan de un principio fundamental, ¿no? Y es que todos somos hermanos. Venezuela, hace algunos años, yo que viví y nací en Repelón, acogía a muchísimos colombianos, ¿no? Nos acogía y muchos colombianos conformaron sus hogares con venezolanos, con venezolanas, en fin. Entonces, además de todas esas sufrimiento individual, está el estigma, está la discriminación que padecen a nivel de los sitios en los cuales se pues, de alguna manera o van a quedarse definitivamente o son un sitio de tránsito. Lo que ha pasado, y lo mencionaba en el artículo con respecto a los haitianos, que según declaraciones de algunas autoridades era un verdadero problema para el sitio de Necoclí en este caso, porque no daban abasto los servicios públicos y entonces que había que hacer todo lo que estuviera al alcance para que ellos no se quedaran, digamos así, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de connotaciones, por supuesto, no hace sino agravar una situación dolorosa, porque cuando una persona está en este proceso migratorio forzado, ¿cierto? Forzado, es una situación muy, muy compleja. Me gustaría entonces que hablaras, porque ya hablaste, Sandra, sobre las repercusiones a nivel individual, pero ¿qué repercusiones tiene a nivel del rol de la familia? Es muy común, muy frecuente que las familias terminen desestructuradas, que haya toda una cantidad de situaciones. Me gustaría entonces que hablaras un poco sobre este aspecto. Ujú. Bueno, antes de hablar sobre esos impactos en la familia, quiero apenas resaltar esos dos puntos a los cuales aludías que son súper importantes, que tienen que ver con el discurso. Y el discurso no es solamente lo que se dice, sino también cualquier tipo de expresión, mismo que paraverbal, y que permea la construcción social de determinado fenómeno. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación sean conscientes de su responsabilidad histórica y social, la manera como se expresan de los ciudadanos extranjeros, de los ciudadanos migrantes, refugiados, porque con certeza que son un vehículo potencialmente maximizador de esa construcción, o positivo o negativamente. De manera que es una oportunidad muy grande la que se tiene desde el punto de vista de los medios de comunicación para incidir sobre esa construcción de la realidad. Bueno, lo que se viene dando con la familia es un fenómeno muy interesante también, porque las familias que quedan en el lugar de origen de las personas que terminan fuera, que terminan asiladas, sufren transformaciones. Entonces, además de tener que encarar el dolor de la pérdida, tienen que encarar nuevos roles, roles que no estaban representando porque no era esa su responsabilidad, porque no correspondía a la etapa del ciclo vital. Y lo que estamos viendo ahora, eso sí, tanto con migrantes como con refugiados, es un fortalecimiento de la familia extendida. Entonces, esto tiene sus ventajas, sí, pero también sus desventajas. Vemos muchos abuelos y tíos que ahora han entrado a hacer las veces de cuidadores, abuelos que han tenido que responder al enorme desafío de repetir procesos de crianza cuando ya estaban en una etapa del nido vacío y acompañar esos procesos de desarrollo cognitivo y comportamental de sus nietos a la par con una tecnología y con unas mudanzas culturales que cada vez exigen más y respecto a las cuales de hecho ya ellos estaban un tanto desacompasados. Eso por una parte. Por la otra, con certeza que hay una modificación en la composición familiar, hay un rompimiento y quien se va con la percepción
de haber dejado para atrás, además del terruño y de los referentes geográficos eminentemente, está dejando para atrás la cartografía de los sueños, la cartografía de los afectos, y con la incertidumbre de que no va a saber cuándo se va a dar esa reunificación familiar y si esa reunificación va a ser posible. De manera que la familia se ve muy afectada. Cuando es toda la familia la que viaja, la que migra, vemos una heterogeneidad en la manera como las experiencias traumáticas que facilitan el exilio son elaboradas. Lo que uno ve es que con el paso de los años se decanta la experiencia traumática y tiende a quedar bien en el fondo el dolor del desgarramiento, el trauma, y lo que aflora es el recuerdo de lo positivo. Y nuevamente la añoranza se robustece y hay visiones divergentes. Entonces empiezan a surgir en las familias las preguntas de ¿y qué habría pasado si otra realidad paralela se hubiera dado? Entonces, alguien no está de acuerdo con la decisión de salir desde la perspectiva presente, viendo un hecho pasado, y eso puede generar divergencias en la familia y diferentes formas de asumir el proceso adaptativo en ese lugar de acogida. Pero también hacías referencia a un aspecto muy importante que tiene que ver con la familia y con facilitar esa armonización en la visión de país de acogida como decisión aceptada, que tiene que ver con la percepción de los estados de que los migrantes o refugiados son onerosos para el gasto público. Y cuando yo oigo eso, yo tengo la percepción de que no es más que una autoconfesión de ineficiencia en la gestión pública, es es la evidencia de que el estado de acogida no está sabiendo absorber ese talento humano que está llegando a su suelo, no está sabiendo dar abrigo a personas que humanitariamente lo demandan y que pueden contribuir muchísimo a forjar dinámicas mucho más ricas en ese país, donde ver prosperar de nuevo los sueños y un nuevo proyecto de vida. Bien, antes de hablar acerca de lo que nosotros podemos hacer como personas para ayudar a los migrantes, que podemos hacer, ¿no? Porque nosotros, a veces nosotros creemos que una pequeña acción que hagamos no es importante. Todo lo que nosotros podamos hacer tiene una repercusión a nivel del universo, a nivel cósmico. Nosotros debemos ser conscientes del gran potencial como humanos que tenemos para cambiar, para transformar la realidad. Pero antes de hablar de eso, me gustaría, tú hablaste un poquito al comienzo, Sandra, acerca de la añoranza del terruño. Me gustaría que tú has vivido, por supuesto, por fuera de nuestro país, que tú quieres tanto porque me lo has compartido. Hablemos un poquito de ese aspecto, ¿no? Acerca de la añoranza, acerca de la nostalgia, de los ancestros, de la tierra, de los amigos, de la comida, del mismo aire, ¿no? ¿Qué tienes que Ajá. compartirnos sobre este aspecto? Bueno, yo creo que la enfermedad de la nostalgia es un fenómeno incurable e irreversible. Por el contrario, tiende a exacerbarse con el paso del tiempo. A mí me gusta mucho el término nostalgia. Etimológicamente es el dolor del regreso, nostos, regreso, algo es dolor. Entonces, uno diría que la nostalgia es el dolor por ese regreso que se ve como imposible. Eh, y el exilio termina siendo una patria alternativa que no logra sustituir ese lugar donde se procede, de donde se es natural. Eh, Hay muchas maneras de volver a casa, y yo creo que el gran desafío para cualquier persona que está afuera, especialmente para quien es refugiado, consiste en encontrar nuevas formas de volver, si no materialmente, porque la repatriación es una opción viable, por lo menos de manera simbólica. Una manera es a través del arte. El arte es una salida creativa que facilita procesos de sublimación y nuevas formas de retornar, mismo que de forma simbólica. La conexión con la ancestralidad, conocer historias. Te cuento mi experiencia personal. Yo
yo me volví genealogista experta después de que salí del país, porque yo tenía una necesidad enorme de conocer mucho más sobre mis orígenes y entender cómo fueron esos procesos fundacionales y cómo esos procesos fundacionales estaban conectados con mi propia vida. Y tú que trabajas la psiquiatría transpersonal, sabes que eso tiene una dimensión no solamente histórica, sino sublime y espiritual. Pero para responder a tu pregunta, yo quiero permitirme leer un poema de una escritora española con quien me identifico plenamente. Ella nació en 1904 y falleció en 1991. Ella fue exiliada durante la dictadura franquista, una mujer muy influyente en España, filósofa, y su obra literaria gira en torno al exilio. Ella decía que amaba su exilio, que su exilio era irrenunciable. Estuvo 40 años fuera del país y por razones académicas regresó a España al cabo de 40 años. Voy a compartirles un poema de ella que se llama Exilio. Dice: voz de exilio, voz de pozo cegado, voz huérfana, grande voz que se levanta como hierba furiosa o pezuña de bestia, voz sorda de exilio, hoy ha brotado como una espesa sangre, reclamando mansamente su lugar en algún sitio del mundo. Hoy ha llamado en mí el griterío de las aves que pasan en verde algarabía sobre los cafetales, sobre las ceremoniosas hojas de banano, sobre las heladas espumas que bajan de los páramos, golpeando y sonando y arrastrando consigo la pulpa de café y las densas flores de los cámbulos. Y es entonces cuando peso mi exilio y mido la irrescatable soledad de lo perdido, por lo que de anticipada muerte me corresponde en cada hora, en cada día de ausencia, que lleno con asuntos y con seres cuya extranjera condición me empuña por la cal definitiva de un sueño que roerá sus propias vestiduras, hechas de una corteza de materias desterradas por los años y el olvido. Este es un poema bellísimo, ella tiene una obra muy extensa y yo creo que define en muy buena medida lo que es la saudade, como se diría en portugués. Es ese mal de la tierra que no tiene cura y que uno no quiere curarse, porque de alguna manera una parte muy grande de uno se quedó a vivir allá. Yo todavía puedo recordar las aromas, los colores de ciertos lugares, de ciertos espacios. Entonces, la mayor parte de mis memorias está impregnada de una carga afectiva muy positiva. Con el paso del tiempo se dibuja toda la carga de angustia, de ansiedad asociada a los eventos traumáticos que indujeron la salida. De manera que es muy interesante porque la nostalgia en sí llega a ser un soporte y llega a ser un mecanismo salvador en la elaboración de los lutos, de los duelos, porque hay unas pérdidas. La pérdida de uno mismo, de los roles que se desempeñaban en el país de origen, la pérdida de vínculos, porque por más que se crea, la tecnología no consigue sustituir la presencialidad, el compartir con los amigos, hasta con familia. Entonces uno tiene que estar preparado para su muerte y esas pequeñas muertes, y hablo de la muerte simbólica, porque exiliarse es nacer de nuevo. Muy bien, gracias por compartirnos ese hermosísimo poema. Yo he tenido la oportunidad también de leer algunos poemas de Sandra, porque ella tiene una gran sensibilidad hacia el arte, no solamente como estudiosa de los fenómenos humanos, sino también en la parte artística. Bueno, aquí nos envía un saludo especial Ricardo Cardona y hace un comentario que dice: los migrantes indocumentados son tratados con términos peyorativos que los discriminan, tal como el término ilegales, como si en el mundo globalizado existieran seres humanos ilegales. Saludos a la doctora Sandra Lorena. Gracias por el comentario, David Ricardo. Definitivamente yo planteaba al comienzo del programa y precisamente tomaba la frase de Buda, ¿no? Todos los seres humanos son hermanos por encima de las nacionalidades.
y todos merecen nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, nuestro servicio. No hay ninguna duda sobre ese aspecto. Gracias por el comentario. Y quiero finalizar sobre un aspecto que yo planteé antes de este último punto, el bello poema, y además también todo ese saudade que tú manifiestas con respecto a tu país. Y es lo relacionado a lo que podemos hacer nosotros como individuos para disminuir el sufrimiento de tantos hermanos que están migrando actualmente en el mundo. Y este es un fenómeno, como tú muy bien lo dices, Sandra, que cada vez se va incrementando más y se va incrementando más porque las desigualdades que vivimos en el mundo cada vez son mayores esas brechas. Y no olvidemos que pobreza lleva sin duda alguna a migraciones, a exilios y además, por supuesto, los fenómenos de la violencia que se están viviendo en muchos niveles. Entonces me gustaría, Sandra, que nos compartieras desde tu perspectiva qué puede hacer cualquiera de las personas que nos están viendo en este momento para ayudar a paliar ese sufrimiento de personas en migración o las personas exiliadas. Bueno, Uriel, esa es la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer? Y es mucho lo que se puede hacer. Y vamos a abordarlo desde diferentes perspectivas. Primero, de la perspectiva macro, la política pública en cabeza del Estado. Es muy importante encontrar políticas públicas diferenciales en todos los planos. Hay que ir al encuentro de políticas afirmativas, políticas de economía jurídica para tratar de manera desigual a quien no es igual. Es decir, hay que intentar igualar a esas personas que están en desventaja marcada por su condición de refugiados, de nuevos ciudadanos en determinado contexto, para que puedan acceder al gozo pleno de derechos y garantías, pero de una manera sincera, sin hipocresía, sin restricciones a la libertad de expresión, para no incurrir en procesos de revictimización. Desde el punto de vista de la sociedad como un todo, abrirnos, hay que abrirse y esto pasa por un llamado a una sensibilización donde seamos mucho más humanos, donde seamos más conscientes de que la solidaridad es realmente el signo de civilidad y no el desarrollo tecnológico de punta que no necesariamente va acompañado de estas transformaciones. Alguien decía por ahí que la solidaridad es la ternura de los pueblos y yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay que abrirse al otro y hay que aprovechar el potencial que el otro nos trae para explorarnos a nosotros mismos y para obtener una visión en espejo. Ya desde el ámbito concreto de la salud pública y de la salud mental, es muy importante suprimir barreras de acceso porque los estudios muestran que la mayoría de ciudadanos refugiados, y esto tiene mayor impacto en las poblaciones más frágiles, en las edades extremas, no acceden a servicios de salud y no acceden por barreras culturales, generalmente lingüísticas, por barreras administrativas. Recordemos que no en todos los países del mundo la salud es considerada como un derecho fundamental y por conexidad con la vida, ¿no? En algunos países, infelizmente, como el nuestro, lo que se ha dado es una mercantilización creciente de la salud. Entonces, es preciso ir y abrazar a ese ciudadano para que tenga acceso pleno a los servicios de salud y no solamente desde el punto de vista reactivo, sino también preventivo, para que se haga un abordaje precoz y sean identificadas los trastornos que puedan presentarse. Desde el punto de vista de la salud mental, de la psiquiatría como tal, bueno, las propuestas en términos de abordaje son múltiples. La terapia cognitivo-comportamental en el caso de trastorno de estrés postraumático, la intervención farmacológica que está justificada en muchísimos casos, en el trastorno depresivo, ansioso, etc. La exposición narrativa que ha tenido muy buenos resultados porque es prácticamente exponer al individuo de manera gradual y atraumática, no es una terapia de choque, a la narrativa de su propia historia vital, de su salida traumática,
para que elabore esos duelos y a través de la incorporación de elementos culturales, es decir, el aporte de la psiquiatría transcultural que hay para explorar y para darse, es que es preciso individualizar, no podemos hacer una receta y aplicarla en todos los ciudadanos que proceden de otro lugar, porque hay que tener en cuenta sus particularidades, no solamente desde el punto de vista de perfil epidemiológico, sino de ese bagaje tan rico que ellos traen. Pero la responsabilidad no termina ahí. La responsabilidad implica dos actores muy importantes también, que es el mismo individuo que está viviendo ese proceso de asilo en otro estado, porque tiene que ser protagonista en esa gestión de autobienestar, recuperar la esperanza, volver a creer que es posible sembrar sueños y reconstruir un proyecto de vida y conservar en alto la autoestima, cosa que es difícil y en algunos países aún más, cuando es tan complicado recuperar los roles que se tenían en el país de origen, pero es preciso hacer un ejercicio de resiliencia y de decir, yo puedo. Es preciso también que ese ciudadano refugiado aprenda a identificar cuándo realmente el país de acogida le está brindando esa acogida a la altura de su dignidad humana, cuando él está en condiciones de repatriarse o de reasentarse, cuando definitivamente la integración local fracasó. Y un aspecto muy importante al cual quiero aludir, y es lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado expulsor, o sea, el Estado victimizante tiene una responsabilidad con el ciudadano que no termina con su salida del país. Y en Colombia este tema es muy importante porque se tienen dificultades hasta con la reparación de víctimas, lo cual tiene connotaciones no solo patrimoniales, porque se da una afectación patrimonial y muy grave, sino también simbólica. De hecho, la Corte Constitucional ha venido jugando un papel muy importante para abogar porque las instancias administrativas competentes, en realidad, en vez de eludir su responsabilidad, asuman la responsabilidad y el papel que les corresponde en esa responsabilidad. Pero no solamente eso, sino que el Estado expulsor tendría que ayudarle a uno a coser los retazos, porque cuando se sale de manera forzosa de un país, uno no tiene tiempo de arreglar las maletas plenamente, ni de planear su futuro. Es una acción disruptiva en las dinámicas. Entonces quedan muchísimos cabos sueltos y hay que tener en cuenta que quien es refugiado en principio tiene una prohibición expresa de interlocutar con las autoridades de su país de origen por razones obvias, están plasmadas en los tratados internacionales, casi que llega a ser un contrasentido pedir protección del país expulsor, y al cabo de muchos años uno termina haciendo inventario de lo que está pendiente allá, de los cabos que dejó sueltos, y eso hace parte de la elaboración de los lutos, y cuando va a reclamar ese derecho de acceso a la justicia, de intentar remediar lo que se quedó allá, encuentra muchísimas barreras de acceso. Es supremamente complicado porque los países no están preparados todavía para garantizar una red de protección, ni el país expulsor ni el país receptor. Todavía esa figura del defensor público, por ejemplo, no interlocuta entre sí a nivel internacional. Entonces los países, si bien tienen una defensoría internacional, no dialogan con los de otros países para garantizar que ese otro ciudadano tenga algún tipo de continuidad en los proyectos profesionales, sociales, económicos. Otra cosa tiene que ver con las acciones en bloque. La Unión Europea, por ejemplo, está trabajando intensamente en un cuadro de competencias equiparables. De modo que si yo trabajé en Colombia, no sé, 10 años como consultora, esa experiencia no se pierda y no me digan, aquí no nos importa lo que usted hizo porque no nos dice nada, sino que haya como un cuadro de equivalencias regional o por lo menos en donde algo de esa experiencia se capitalice en beneficio del ciudadano y del país de acogida, claro. De manera que a nivel colectivo, mucho lo que se puede hacer, a nivel personal, a nivel de seres humanos, abrirnos, abrir el corazón, abrir los ojos y no fantasear con ideas supremacistas de que somos superiores por alguna característica determinada a vecinos que están en condiciones de inferioridad coyuntural, porque mañana podemos ser nosotros.
Entonces, yo creo que la frase que uno tiene que internalizar es: todos somos refugiados potenciales, y desde esa perspectiva tenemos que actuar con un principio precoz de correspondencia. Muy bien. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, hemos llegado al final del programa. Para mí ha sido de muchísimo aprendizaje, Sandra, y te doy las gracias por todo lo que me has enseñado en el día de hoy. La alumna está enseñándole al maestro, pero también todas las expresiones de saludos y de felicitaciones de quienes nos han seguido a lo largo de este programa que sin duda para mí ha sido muy, muy interesante. Tengo que agradecerte, Sandra, el haber aceptado la invitación y estoy seguro que en otro momento vamos a hablar acerca de la psiquiatría o la salud mental transcultural, que es un tema tan importante en este momento, en este mundo globalizado. Gracias, Sandra. Gracias, Uriel, y yo quiero que cerremos el programa con una canción, ¿sí? Con una canción que yo me siento reflejada en ella. Es una canción, creo que su autoría es de César Isela, en todo caso es una canción eminentemente latina, una interpretación de La Sole, cantante argentina, y hay una frase que a mí me suena muchísimo y que la siento, que es: uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Los dejo con esa canción y con la certeza de que ese espacio tuyo va a seguir siendo un punto de encuentro para reflexionar en torno a temas tan absolutamente humanos. Muchas, muchas gracias a todas y a todos por la atención y hasta pronto. Gracias. Gracias. Vamos, Andrés. ¿Será que Andrés no tiene la canción? Yo creo que sí, hay un link por ahí que yo le envié en la última diapositiva. Exactamente, ahí das clic en ese link de YouTube y ahí encuentras la canción para deleite y poetización del exilio. Ok, bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Escuchamos la canción, si se puede reproducir. Y a todos ustedes quedan invitados para el próximo jueves, que vamos a hablar acerca del racismo, vamos a hablar acerca de la estigmatización. Unas personas muy importantes nos van a acompañar en este programa. Muchísimas gracias a todos.